Ecuatorianos, estamos viviendo nuevamente una situación muy interesante. Y para empezar, mando un saludo muy cordial de su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Ya saben, le gusta caminar por las montañas, tiene ojos negros y ronca de noche, pero también ronca en esta negra noche neoliberal. Y hoy hablaremos sobre los villanos y los no villanos que existen o que están naciendo en Ecuador. Resulta que 7.000 hombres están persiguiéndolo al Guacho. El Guacho es el afroesmeraldeño que se convirtió en el primer mafioso negro de Sudamérica y al mismo tiempo es el guerrillero de las FARC que no aceptó tontamente un acuerdo de paz que ahora está siendo burlado, que ya ha significado la muerte de numerosos líderes de la guerrilla de las FARC y de personas que están siendo asediados por los paramilitares en Colombia, que el nuevo gobierno ha dicho que va a rever el tratado. Es decir, como quien dice, al comienzo les dijeron solo la puntita y ahora les quieren meter todo. Este fraude, esta mentira que se convirtió el premio Nobel nuevamente, que dado al presidente Santos y este acuerdo de paz, que en realidad nunca lo quisieron los colombianos, porque cuando hicieron la consulta popular la perdieron, sino que después él se dio una maña para hacer válido ese acuerdo de paz. Hoy Colombia vuelve a ser el reguero de sangre que ha sido desde el día de su independencia y luego de la guerra de los 1000 días y luego de todo lo que fue el proceso de las FARC. Este retorno se debe a dos razones. La primera es que Colombia es un país ocupado, es un país ocupado por los Estados Unidos. ¿Y el por qué Estados Unidos ocupa Colombia? Porque sencillamente existe dos mafias. La una es la mafia norteamericana y la otra es la mafia latinoamericana, que están ahorita en absoluta guerra. La mafia norteamericana nació con la mafia italiana y con la mafia irlandesa. Y esta mafia controló todo en Estados Unidos. Llegó a controlar los puertos, llegó a controlar la industria de la construcción, llegó a controlar la industria del espectáculo, Hollywood, llegó a controlar la industria del juego y llegó a controlar la industria de la droga. De pronto, esta industria que es controlada, la mafia norteamericana, puso presidentes, puso a John F. Kennedy, puso a Nixon, y si no los puso, los sostuvo. Recordemos que John F. Kennedy le dio a Lucky Luciano las islas, ya antes de John F. Kennedy, Eisenhower, le dio Cuba por su colaboración en la Segunda Guerra Mundial, protegiendo los puertos de Estados Unidos frente a la mafia y ayudándoles a la invasión por Sicilia. Entonces, cuando muere John F. Kennedy, porque fracasa la invasión de Bahía de Cochinos y ellos exigen que haya una invasión militar de Estados Unidos, pero viene la Unión Soviética y pone misiles y se para eso. Entonces, eso resultó ser una cosa contundente y hasta ahora no se sabe quién le mató a John F. Kennedy. Si fue la mafia, si fue un fanático, Oswald, si fue Fidel Castro, pero evidentemente la mafia estuvo siempre. Recordemos que el padre de John F. Kennedy era un director de cine y hacía películas, y en ese momento todo Hollywood estaba controlado por el sindicato de tramoyistas, por el sindicato de actores, por el sindicato de productores que eran parte de la mafia. Era controlado por la mafia. Y acordémonos que Las Vegas era la ciudad donde estaba Frank Sinatra. Frank Sinatra era la estrella de Las Vegas y Frank Sinatra era el amigo de John F. Kennedy. Entonces la mafia llegó a controlar Estados Unidos. Y esto es importante entenderlo porque en este momento realmente
Colombia es un país ocupado por 7 bases militares norteamericanas que tienen una finalidad importante. Estados Unidos es un país que tiene la tercera parte de su población de drogadictos. Tiene 350 millones de habitantes, 100 millones son drogadictos. Le pasa lo mismo que le pasó a China, cuando Inglaterra en 1820 y de 1822 hasta 1860 prácticamente hizo una guerra que se llamaba la Guerra del Opio. Esta Guerra del Opio sirvió para que los chinos compraran obligatoriamente opio a Inglaterra, que les vendía 1900 toneladas de opio cada año. Y China tenía 300 millones de habitantes y 96 millones de adictos. El emperador era adicto. Y él mismo, viendo su adicción y viendo que toda su corte era adicta, dictó una ley para prohibir la adicción y la compra de opio. Y por eso se declaró la guerra del opio. Estamos viviendo lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha ocupado un país con 7 bases militares. Ese país ocupado se llama Colombia. Le llama el mejor aliado que tiene en Sudamérica. Pero es en realidad un gobierno y un país ocupado militarmente por Estados Unidos. Recordemos que desde el año 2000 el Plan Colombia financia con más de 2.000 millones de dólares al ejército colombiano. Y el ejército colombiano a su vez fue el creador de los paramilitares que fueron creados por Álvaro Uribe en sus propias haciendas, con sus hermanos y todo. Y después, cuando él llegó al poder, utilizó el ejército para seguir creando los paramilitares que ahora son los que asedian a las FARC. Entonces, en estas circunstancias nosotros estamos al frente y hemos recibido una migración colombiana monstruosa que solamente en residentes estables tenemos más de 100.000. Y el flujo migratorio de colombianos a Ecuador es prácticamente supera los 200.000 que llegan y entran y salen, 250.000 que entran y salen continuamente de Ecuador. Es que el sistema de los guerrilleros fue muy simple: mandar a su familia a educarse y a recibir atención médica en Ecuador, porque en Colombia no existe, en las áreas de las FARC, educación, no existe salud, no existe alcantarillado, no existe escuelas, colegios, no existe nada. Entonces mandaban a sus familias a Ecuador, ellos venían acá, aseguraban que sus familias no fueran asesinadas por los paramilitares, protegiéndolos aquí dentro de Ecuador, y ellos iban a combatir en la frontera. Esto lo viví yo, porque yo fui médico en la frontera, justamente en la zona de Chical, Guayupe. En esta zona fui el médico del área 4 de salud del Carchi y médico de emergencias del Hospital San Juan de Lachas. Entonces conozco, he visto y sé lo que está pasando. Y en esa zona aparece un líder que es un ecuatoriano, primer mafioso negro, primer mafioso ecuatoriano de gran escala, y se enfrenta a 7.000 hombres, 4.000 de Colombia, 3.000 de Colombia y 4.500 de Ecuador, en el río Mataji, que lo andan buscando, dicen que lo han herido. El asunto es que si no lo matan, va a pasar lo que pasó en Roma con Alarico. Alarico era un godo, entrenado por los Estados Unidos, en este caso Guacho Arizala, el guerrillero ecuatoriano, fue entrenado por las FARC, el ejército que más ha resistido a los Estados Unidos durante toda la segunda mitad del siglo XX. El ejército guerrillero que más ha resistido a los Estados Unidos durante toda la segunda mitad del siglo XX. Es decir, las FARC son el ejército más entrenado, así como el ejército colombiano es el ejército más entrenado en la guerra contra la guerrilla del mundo. Las FARC es la guerrilla más entrenada del mundo contra el ejército norteamericano. Este guerrillero, cuando pierde la guerrilla de las FARC, los recursos económicos que le daba Cuba y la Unión Soviética, opta por sacar recursos económicos del narcotráfico. El narcotráfico no es una cosa primera, ni es una cosa que no lo han utilizado los enemigos de ningún imperio. Por ejemplo, Cuba fue tomada por piratas franceses. Los piratas eran bandidos para los franceses y eran bandidos para los
españoles, eran los enemigos de los españoles, eran ladrones, violadores, quemaban pueblos, asaltaban y se tomaron Cuba. ¿Y qué hicieron eso? Los franceses, gracias a que los piratas se toman Cuba, canjean Cuba por la Florida. Y tiene que entregar España todo el estado de la Florida a cambio de Cuba. Los piratas, los pillos. Entonces esto no es una cosa novedosa. Los ingleses se tomaron Cartagena, invadieron, se tomaron Guayaquil. Los franceses también se tomaron Guayaquil. Y de esas maneras, por ejemplo, Francis Drake robó el barco más grande de oro que registra la historia, el Cacafuego. Estaba cargado de oro y le robó a España el famoso Cacafuego cuando estaba atacando las costas del Pacífico de América. Todas eran, desde Colorado hasta Chile, eran propiedad de los españoles. Y ese oro se lo entregó a la reina Isabel. Y la reina Isabel con eso pagó las deudas y lo nombró almirante. Después fue el defensor de Inglaterra, a un pirata ladrón que andaba saqueando América. Entonces, ¿cómo lo vemos ahora la situación del Guacho? Nos enfrentamos a un hecho real. Tenemos un líder ecuatoriano que permite que el ejército norteamericano pase a controlar al ejército ecuatoriano, que miente, que engaña, igualito que hizo el último emperador de Roma. Mintió a los godos, les dijo que les iba a dar terreno, que les iba a dar posibilidades de esto, que les iba a contratar hasta como soldados, y luego les mintió. Alarico invadió Roma y se la acabó. Se acabó el imperio romano. Alarico era un godo formado por el ejército romano. Y defendió a Roma, y luchó con los romanos. Era un hombre de Roma, hasta que fue traicionado. Lo mismo que vive Ecuador. Ecuador ha sido traicionado. Los de las FARC han sido traicionados. Los campesinos colombianos ahora viven otra vez el renacer de una guerra en la frontera entre Ecuador y Colombia. Si no le logran matar a Guacho, y así lo llegaran a matar a Guacho, la pregunta es si el Guacho es el asesino de los 3 presidentes, de los 3 periodistas, que todavía estamos en duda, porque según dicen, el Guacho tenía la plata, los policías ecuatorianos se robaron plata del Guacho, y por eso el Guacho comenzó a atacarlos. Y no podemos dudar de que la policía es honesta, o sí podemos dudar. Porque ahorita, hace unas 2 semanas, circuló por todas las redes que la policía hizo desaparecer $360,000 de narcotraficantes en el oro. O sea que ya no era pues, dudoso e incierto el hecho de que la policía ecuatoriana no estaba metida en alguna cosa sucia. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. La pregunta es si el Pancho Villa sudamericano es ahora el Guacho y el villano es el Porfirio Díaz de México, el presidente más ruin que tuvo México cuando recién empezó. Es Lenín Moreno y es el nuevo presidente Iván Duque de Colombia. Si esta lucha es contra... lo malo de todo esto es que los colombianos los de las FARC están diciendo, el único que no fue tonto, que no se dejó vencer, que no, fue el Guacho. Él siguió resistiendo y ahora tenemos que volvernos a los campos a hacer guerrilla. Ha publicado el New York Times el día de ayer que las FARC ya tienen nuevamente está recuperando nuevamente sus armas para volver a ocupar los territorios que antes tenía. Y por supuesto, esto le convierte al Guacho en un héroe de las FARC. ¿Qué vamos a hacer? Y si no lo matan, si lo matan es un héroe, y si no lo matan, también, porque se ha enfrentado a 7,000 hombres, 4,000 manejados directamente por Estados Unidos a través de sus 7 bases militares en Colombia y del financiamiento que tiene el ejército colombiano y el ejército ecuatoriano que está colaborando con el ejército colombiano. Esta es la situación. El villano, ¿quién termina siendo? El hombre que mintió a todos los ecuatorianos y se robó los votos. Los 4 millones de votos. El hombre que prometió escuelas, que prometió institutos tecnológicos y no ha cumplido, que prometió viviendas y no ha cumplido. El hombre que
está llevando al Ecuador a una situación económica decepcionante, como dice la BBC. Esta es la situación que nos enfrentamos y por eso quiero que ustedes piensen muy bien qué es lo que está pasando con Ecuador. Muchas gracias.